Hola guripas, hoy queremos traer a la memoria a Andrés Pereiro García, un español, gallego, emigrado a los Estados Unidos, quien durante la Segunda Guerra Mundial combatió y murió en las filas de la 29 División de Infantería. Nuestro protagonista de hoy nació en el año 1923 en Mera, perteneciente al ayuntamiento de Oleiros, enfrente de la ciudad de Coruña. Pues Andrés era hijo de Laura y de Antonio, el primero en la familia en emigrar. Una familia que se completaba con un hermano mayor, Juan, quien también participaría en la guerra. Pero para conocer mejor su trágica historia, nos hemos acercado hasta el pueblo natal de Andrés, porque queremos escuchar a Pepe Conchado García, primos por parte de madres. Y aunque no se hayan llegado a conocer, los vínculos familiares entre ambos son especialmente fuertes, ya que Laura, la madre de Andrés, fue la madrina de Pepe. Mi tía era una persona de mucho carácter, es una persona templada, era muy templada. Y Antonio era, ya se le ve, un bonachón, muy trabajador, era muy trabajador. Fue una historia normal. Los españoles que emigraban era con idea de venirse para aquí. Y Antonio también fue así. Se fue en el 15, vino, se casó en el 21, se puso a hacer la casa y debió marchar cuando nació Andrés, en el 23. Quedó ella con los hijos y contando con el dinero de él y que venía, porque la idea era quedarse aquí. Porque Antonio le dijo al suegro, a mi abuelo, de invertir en artes de pesca, ¿no? Pero se ve que vino la guerra y que ya no, claro, de ninguna manera venir para trabajar aquí, con lo que significó esa guerra. Y ya yo pienso que también se hizo americano ya, para traerlos, para llevarlos, se hizo americano, pienso yo, porque así era más fácil. No hay población que no se viese afectada por la Guerra Civil Española. Preocupados por el futuro incierto, los padres de Andrés trataron muy pronto de reunir a la familia fuera de España. De esta forma, hacia finales de 1937, la madre Laura y los dos pequeños, Juan y Andrés, partirían rumbo a Cuba. El papeleo para entrar en los Estados Unidos se agilizaba si se tramitaba desde la isla. Así, tras un año de espera, en junio de 1939 los tres fueron admitidos y partieron desde La Habana a bordo del Orizaba, un antiguo buque de guerra estadounidense reconvertido tras la Primera Guerra Mundial en transporte marítimo. Entre el listado de pasajeros comprobamos que aparecen los tres: Laura, la madre, su hermano Juan y el propio Andrés. Pero, ¿y si os dijéramos que estos no eran sus nombres de nacimiento? Juan nació en 1921 y le pusieron el nombre de Francisco, a secas. Y Andrés era Antonio, por el padre, debía ser por el padre. El cambio de nombre fue un problema burocrático, porque si no, no lo cambiaba. Pero tampoco sé porque tuve... Es decir, que tenían que ser otras, no podían ser los mismos. Pero en cambio Laura no lo cambió. Es una cosa un poco así, pero sí que pasan esas cosas, para agilizar el trámite, para que no pusieran tanta pega. Y así se fue, así llegó a América. Así que Andrés llegó a los Estados Unidos con 16 años, instalándose junto a su familia en el Greenwich Village de Nueva York, distrito donde se concentraba buena parte de la emigración gallega en la ciudad. Allí aprendió rápidamente el idioma y en el censo de 1940 vemos que pasó a figurar como Andrew, siendo el único de la familia que convertiría su nombre al inglés. Aún así, el ahora Andrew no olvidaba sus raíces y enviaba fotografías a su familia en Galicia, aunque no con la frecuencia deseada, ya que, según sus palabras, no tenía tiempo para escribir porque estaba así de ocupado. Hizo esas amistades con esas chicas, con la juventud muy rápido. En los pocos años que vivió allí se integró muy rápidamente. Era un tío extrovertido. Se ve que tenía confianza en sí mismo. Se ve una persona que tiene confianza en sí mismo, pues se abre y se trata con la gente de allí. Y aparte,
que era muy familiar. Eso me tiene dicho mi madre, que era muy familiar, muy cariñoso. Pero se ve que es inteligente en la cara, en los ojos se le ve. Los momentos felices durarían poco para la familia Pereiro García. La guerra en Europa cumplía ya su primer año y aunque los Estados Unidos no habían entrado aún en la contienda, el 16 de septiembre de 1940 se estableció el servicio militar obligatorio. El primer paso sería el registro de todos los varones, tanto ciudadanos como extranjeros. Así que en 1942 los 3 varones de la familia fueron registrados en las fichas de alistamiento. Esta es la ficha de Andrew, cubierta de su puño y letra. Gracias a este documento sabemos que a sus 19 años trabajaba en un estudio de fotografía que estaría situado aquí. Siguiendo con el viaje virtual, este es el edificio que albergó la Junta de Reclutamiento número 3, ubicada en Washington Square. Y por último, esta fue la residencia de la familia Pereiro García, un piso en el que años después pasaría a vivir Pepe cuando también emigró a Nueva York. Sí, aquí está. 1, 2, 3, era el cuarto. O sea, ¿tú llegas a vivir una temporada en ese...? Sí, yo viví ahí. Cuando nosotros fuimos, ya te digo, ya ellos habían empacado. Bueno, la casa era pequeñita, tenía 2 habitaciones, y la cocina y el baño. Era muy pequeñita. Esos apartamentos, como ya eran de $45 al mes, habían sido divididos, los pisos. No sé si eran 4 en cada piso, no sé si 2 y 4. Bueno, la dueña los había dividido. Y eran pequeños, tenían la habitación de los padres y una habitación para ellos. Tenían que vivir allí. Habría que recalcar que este registro se trató de un censo. No todos los inscritos fueron luego llamados a filas, ni todos los soldados pasaron antes por la Junta de Reclutamiento. El alistamiento en sí dependía de una lotería posterior que se hacía de esta forma. Juan fue el primero en ser llamado a filas, menos de 6 meses después de haber pasado por la caja de reclutamiento. El turno de Andrew llegaría al año siguiente, concretamente el 3 de mayo de 1943, tan solo un día antes de cumplir los 20 años. Su madre Laura temía por su futuro y le había pedido que dejase el país y se fuese junto a unos familiares en Argentina, pero Andrew estaba decidido a vestir el uniforme militar. Además de sentirse integrado en los Estados Unidos, si se marchaba no obtendría la nacionalidad, porque en su ficha de alistamiento figura claramente como español. El primer, o al menos uno de sus primeros destinos, fue en el estado de Mississippi. Esto lo sabemos por el parche de la 69 División de Infantería. Esta unidad se activó al poco de su alistamiento en Camp Shelby, a las afueras de Hattiesburg, dato que confirmamos en el reverso de la fotografía. En esta otra imagen, su madre no dudó en retratarse junto a su hijo de uniforme, a pesar de sus miedos que acabarían cumpliéndose un año después en el frente del noroeste de Europa. Desconocemos en qué momento Andrew fue enviado a ultramar. El siguiente dato del que disponemos es que el 22 de junio de 1944, proveniente del depósito de reemplazos, fue destinado, con el rango de PFC, siglas de soldado de primera clase, a la compañía L del tercer batallón del Regimiento de Infantería 116 de la 29 División, la famosa Blue and Grey. Esta unidad había tomado parte en el desembarco de Normandía en Omaha Beach, y por la fecha de su incorporación suponemos que Andrew participó en los duros combates de la toma de Saint-Lô en julio y de la población de Vir el mes siguiente. El 21 de agosto, la división recibió la orden de dejar Normandía y de avanzar hacia Bretaña para sumarse al ataque sobre la ciudad de Brest. Las fuerzas alemanas se habían retirado hacia puntos defensivos fuertes, destacando la conocida como Fortaleza de Brest, importante por su puerto de aguas profundas. Los aliados necesitaban disponer a toda costa de estas instalaciones para descargar las miles de toneladas diarias de suministros necesarias para hacer avanzar el frente. La 29 División llegó al norte de Brest el día 23. Una semana después, el tercer batallón de Pereiro avanzaba hacia la aldea de la Trinité, situada a unos 6 kilómetros de las murallas de Brest, cuando se toparon con la fuerte resistencia de paracaidistas alemanes, que contaban con la ventaja del terreno. Que sepáis que el paisaje de Bretaña es parecido al normando, con el característico bocage, un sistema parcelario que se caracteriza por usar frondosa vegetación como separación.
Gracias a estas imágenes enviadas por Raphaël Cerdreux, podemos hoy hacernos una idea del lugar de estos duros combates, donde a los estadounidenses les costaría un elevadísimo número de bajas ganar cada metro de terreno. Pues bien, guripas, en algún punto de estos campos, Andrew Pereiro García caería gravemente herido, falleciendo el 1 de septiembre. Tenía tan solo 21 años. Y hoy sus restos mortales descansan en el cementerio militar de St. James, en Bretaña. Mi tía estuvo allí. Me habría gustado ir allí. Yo aún no sé si, sobre todo la Trinité, a ver aquel sitio, a ver aquello. Claro, aún no has estado en Bretaña. No. Entiendo que te apetece ir. Claro, sí, me gustaría mucho ir allá. A nosotros nos encantaría llevarte hasta allí, pero bueno, por lo menos queremos que viajes de forma virtual y conseguimos que a través de Xavier Pietri, que es un trabajador del cementerio militar de Bretaña, que es donde está enterrado tu primo, pues nos mandó un pequeño vídeo que me gustaría que vieras. Mira para ahí. Puedes ver. Qué bonito está, ¿eh? Bonito, bueno es. Wow. Es impresionante esto. Ahí está.